soy la doctora Alexandra Balma, soy pediatra y dermatóloga pediatra y voy a compartir con ustedes el tema de malformaciones vasculares en la infancia. Vamos a conversar de un manejo práctico en pediatría de lo que son lesiones vasculares en la infancia. Tenemos dos objetivos para la charla de hoy. Básicamente vamos a repasar lo que son las lesiones vasculares como tal, ciertos conceptos básicos para que tengamos presentes durante la consulta. Y la parte número 2 va a ser un énfasis que vamos a hacer con los hemangiomas de la infancia, el manejo en el consultorio y el tratamiento actual que tenemos para ciertas lesiones. Entonces vamos a empezar con las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares, yo creo que todos como pediatras nos las vamos a topar alguna vez en nuestras vidas. Tienen cierta frecuencia, de 0.3 a 0.5% de la población tendrá algún tipo de lesión desde muy pequeñita y casi no se llega a ver hasta lesiones bastante grandes y que pueden presentar deformidad importante para el paciente. Estos son errores en el desarrollo vascular, básicamente en la vasculogénesis, que es cómo se forman los vasos capilares, y en la angiogénesis, que son vasitos que se forman que vienen saliendo de otros vasos que ya están previamente formados. Es muy importante que recuerden que las malformaciones vasculares vienen presentes desde que el niño nace. No son lesiones que se esperan tener más adelante, sino que ya el chico, a la hora de la exploración física, en las primeras horas, en los primeros días de nacimiento, ustedes ya van a ir viendo las malformaciones como tal y van a crecer de manera proporcional con los chicos. Difícilmente una malformación vascular se va a ir extendiendo más de lo que ya está destinado a tener. La patogénesis es muy interesante. Ahora ha habido mucho desarrollo, mucha investigación al respecto, ¿verdad? Y ya podemos hacer un poco de genética. Y como ustedes ven ahí en el diagrama, este es un diagrama que salió recientemente publicado y ahí ven ustedes como dos cascadas, ¿verdad? Que es a nivel de la proliferación celular. Las mutaciones que están asociadas con malformaciones venosas, básicamente, que es lo que llamamos las pipatías, van a ir asociadas con mutaciones en el PTEN, que es lo que más ven, o en el mTOR. Mientras que las brazopatías, que son las malformaciones arteriovenosas, las vemos más con el RAS, el GNAQ, y son lesioncitas que también podemos hacer distinción, y esto muchas veces sirve para ciertos tratamientos que se dan en países un poco más desarrollados, pero la parte genética es algo que ha sido muy innovadora y nos ha orientado un poquito en cuanto a por qué aparecen las lesiones y qué tratamientos van a haber en el futuro para poder tratarlas. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación casi siempre nos la da el ISBA, que es la Sociedad Internacional de Malformaciones Arteriovenosas. Y como ustedes pueden ver, básicamente lo distinguimos entre hemangiomas, vemos lo que son hemangiomas congénitos, las lesiones que aparecen diferentes, como por ejemplo el granuloma piógeno, y todo son lesioncitas que las dividimos y los metemos dentro de la división de tumores o lesiones vasculares. Y ya después lo que son las malformaciones las dividimos dependiendo del tipo de capilar que venga involucrado. Si ustedes ven la clasificación que tenemos aquí abajito de lesiones vasculares, según la clasificación más reciente del 2018, las podemos agrupar, bueno, casi siempre en benignas, ¿verdad? Lesiones que vienen simples, donde tienen solo un tipo de vaso capilar. Por ejemplo, decimos que es una lesión venosa, una lesión arterial únicamente. Tenemos las que son combinadas, que ahí decimos arteriovenosa, linfático arterial, etcétera, ¿verdad? Que son combinaciones de varias de estas. Se puede nombrar el tipo de vaso que es de tal área, por ejemplo, no sé, a nivel de piernas o a nivel lumbar o a nivel glúteo. Y lo otro es si está o no asociada a algún tipo de malformación, porque recordemos que las lesiones vasculares, las malformaciones pueden estar dentro de algún tipo de síndrome. Y esa es la clasificación que se está usando ahorita, en este momento.
Estas son fotos de lesiones que son bastante comunes. Yo creo que como pediatras todos hemos visto el nevus simplex, ¿verdad? Que es la lesión que sale a nivel de la frente. Pueden verla en párpados superiores, a nivel occipital, inclusive podemos tener lesiones que lleguen hasta a nivel lumbar. Y lo que son ya la malformación capilar simple, como este paciente aquí en el lado derecho, son lesiositas violáceas que son bien delimitadas, que si ustedes ven son bastante superficiales y muchas veces a la digitopresión ellas desaparecen y se vuelven a llenar. Y esta es la típica lesión capilar, una malformación capilar simple. Las malformaciones venosas, por otro lado, son lesiones un poco más azuladas, pueden tener cierta aumento y deformidad, como ustedes ven esa lesión ahí en el quinto dedito. Son lesioncitas que se ven un poco más irregulares, más extensas. Muchas veces hacemos un estudio completo aplicando radiografías, ultrasonido, resonancia y TAC en el caso que ocupemos ver realmente el origen de la lesión y determinar la extensión profunda que ellas traen. Las lesiones glomérulo-venosas son un poquito menos frecuentes, tal vez se hayan encontrado en algún momento con una. Se confunden un poco con las venosas por el color, pero estas tienen una superficie un poco más como empedrada, son pequeños nódulos oscuritos, son malformaciones a nivel del músculo liso vascular y muchas veces se pueden tratar ya sea con resección quirúrgica o con escleroterapia, si así se puede hacer. Ya las lesiones que son linfáticas, esas son más frecuentes. Usualmente la piel es una piel normal que tiene sobre sí lesiones que pueden ser de tipo microquística, como la que ven superior, que son lesioncitas que se ven transparentes, agrupadas, pápulas agrupadas, y lo que son las macroquísticas, como el paciente que está abajo con la lesión en el cuello, lesiones un poco más grandes, translúcidas, que se pueden perfectamente diagnosticar con un ultrasonido, en caso que sea así se requiera. Y muchas de esas como manejo aplicamos lo que es la aspiración, se puede hacer cirugía o escleroterapia. Hay ciertas malformaciones complejas, ¿verdad? Que podemos verlas asociadas con algunos síndromes. Dentro de la lista, es una lista bastante extensa, ¿verdad? Lo más frecuente tal vez sería el Stuch-Weber. Tenemos el Klippel-Trenaunay. Esta que está aquí en número cuarta es la cutis marmorata telangiectásica congénita, que también la podemos ver con cierta regularidad. Y la otra que me toca ver a mí bastante es la facomatosis pigmentovasculares, que son lesiones que traen malformaciones diferentes, complejas, asociadas con malformaciones a nivel de miembros. Aquí la foto que tenemos el Klippel-Trenaunay, que es una malformación extensa, casi siempre de todo el miembro, venoso con arterial, y si ustedes ven el paciente tiene, la piernita puede ser ya sea más larga o más gruesa, con ciertas malformaciones presentes, y es un paciente que hay que seguir, involucramos en su manejo multidisciplinario. Tiene que ver la ortopedia, hay que hacerle fisiatría, muchas veces ocupamos ayudarle con el calzado, hacer fisioterapia, estarlo monitorizando, ver en todo sentido, entonces son pacientes un poquito más complejos. Y este es otro paciente también, siempre que veamos una malformación capilar que se nos salga del sitio típico y característico del nevus simplex, ¿verdad? Donde puede tener alguna de las ramas del trigémino afectada, siempre pensar en el síndrome de Sturge-Weber. Son pacientes que también los tiene que ver neurología, hay que hacerle una resonancia, lo tiene que ver oftalmología para ver si hay algún tipo de malformación o afección del ojo. Y entonces son pacientitos que también hay que manejar de manera integral. Algunas de las complicaciones de las malformaciones, sobre todo aquellas que son un poco más profundas y más extensas, bueno, a pesar de la parte social o la parte cosmética, ¿verdad? Podemos tener flebulitos, dolor, algún compromiso funcional, coagulopatías y edema. Y para todo esto hay tratamiento. Entre las generalidades, ¿verdad? Usamos para aquellos pacientes que tienen lesiones en miembros inferiores, que dan edema, dolor, las medidas compresivas funcionan bastante bien.
Hay ciertos pacientes que ocupan medidas más quirúrgicas, los mandamos al cardiólogo para ver si son pacientes que se les puede aplicar escleroterapia. La aspirina la usamos para chicos que hacen pequeños coagulitos que por la misma malformación se quedan atrapados y dan mucho dolor, y eso les ayuda un poquito a disolver el coágulo y quitar la inflamación y el dolor. Y la terapia física, que es lo que queremos, ayudarles con la parte cosmética, con el manejo del dolor y con el manejo obviamente de la funcionalidad del miembro asociado. Aquí les dejé nada más, el granuloma piógeno es un tipo de tumor vascular al final. No es ni granuloma ni piógeno, pero es también bastante frecuente en pediatría. Está en la lista ahí también de los tumores vasculares, ahí lo vimos al principio. Y yo creo que también es bastante frecuente ahí en los niños. Lo vamos a ver como una bolita, como una papulita roja, que tiene un crecimiento muy rápido, que tiene una posibilidad de sangrar alta, sangra mucho y cuesta mucho parar el sangrado. Y al final es un defecto a la hora de la cicatrización. Queda un vasito capilar y entonces nos empieza a dar problemas con el sangrado. El manejo que pueden usar en el consultorio es bastante sencillo. Se puede poner un punto, porque no todo el mundo tiene electrocauterio en la oficina, pero sí podemos poner una sutura, un puntito ahí, y con eso ya, como que hacemos, el vaso lo ligamos, y con eso la lesión se quita. Para los que tienen electrocauterio, pues quitar la bolita y tratar de cauterizar el vaso es algo muy sencillo que también lo podemos aplicar. Y para aquellos que vean que la lesión es una lesión pequeñita, que no ha dado problemas, hay recientes publicaciones donde mencionan el timolol tópico como tratamiento para deshacer. El timolol ahora lo vamos a ver con el uso de mangiomas, tiene un poder importante de inhibir la vasogénesis y de hacer sobre todo vasoconstricción, y esto ayuda en muchos de ellos, llegan a desaparecer con el uso de timolol tópico. Entonces es algo sencillo que también resuelve y bastante inocuo para que se atrevan ustedes y pongan en experiencia el tratamiento. Ahora vamos a pasar a la etapa 2. La etapa 2 vamos a hablar de lo que son los hemangiomas de la infancia. Como ustedes todos saben, y estoy segura que eh, han tenido bastantes pacientes, ¿verdad? Con lesiones pequeñas, grandes, que ocupan tratamiento, complicadas y demás. Es el tumor más frecuente de la infancia, es un tumor obviamente benigno. La proliferación es de células endoteliales, ¿verdad? Hay algunos hemangiomas que podrían estar presentes al nacimiento, que se llaman hemangiomas congénitos. Tienen unas ciertas características que ya vamos a conversar, pero la mayoría de las lesiones aparecen alrededor de la segunda semana de vida. Se ha visto asociado más a embarazos múltiples, embarazos de alto riesgo, el sexo femenino y en la prematuridad. Entonces, esos son los hallazgos que más encontramos, y son los pacientes, digamos, que tendrían cierto riesgo para llegarnos después con alguna hemangioma a la consulta. La fisiopatología es bastante interesante. En realidad, se achaca esta patología a problemas a nivel de vasculogénesis y angiogénesis, o sea, la producción de vasos y la proliferación de los mismos. Tiene un marcador muy específico a la hora, si tenemos que hacer biopsia, por ejemplo, y tenemos duda de que sea una malformación o que sea un hemangioma o que sea un hemangioma congénito. Este es el único tumor de piel vascular que tiene el marcador específico GLUT1. Entonces es algo que nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico. Pocos son los que hay que biopsiar. En realidad es muy, muy clínico el diagnóstico, pero en caso que se pudiera, esa es la manera de identificarlo. El crecimiento que se da con la característica, ¿verdad? Que es una lesión que va creciendo durante los primeros 3 meses, tiene una meseta y después disminuye su crecimiento, y eso nos lleva alrededor de los 5, 6 años. Es dada por el factor de crecimiento endotelial, que es el BEF, y el factor de crecimiento de fibroblastos, que son los que se han ido aislando, y en los estudios recientes son de las descubrimientos, digamos, como más recientes en los últimos años. El reemplazo, porque las lesiones se van quitando, ¿verdad? Como dijimos, alrededor de los 6 años, y se van reemplazando algunos
vasitos y algunas lesiones con tejido graso, con tejido conectivo y a veces con fibroblastos. Entonces puede quedar un tejido remanente que al final va a ser tejido graso, para que sepan, y no es nada malo. Eso aparece en un 10, 15% de los pacientes, la mayoría resuelve sin este tejido adicional. La fisiopatología, ¿verdad? A pesar de que se han descubierto estos factores de crecimiento, en realidad no se conoce la causa. Los hemangiomas todavía han sido un enigma, saber de dónde y por qué aparecen. Hay varias teorías que están todavía en estudio. Dentro de las más frecuentes o las más como que tienen más investigación en este momento sería la de embolización de las células placentarias. A veces se asocia o se está estudiando a ver si está asociado con una mutación somática de las células endoteliales. Se ve asociado a hipoxia placentaria en algún momento del embarazo o a metástasis placentarias, pero en realidad la causa como tal se desconoce. La historia natural, como lo conversamos, son lesioncitas que no están presentes, tienen un pico a nivel de la proliferación que va de los 0 hasta los 3 meses, que es el pico de mayor crecimiento, donde llega el 80% alrededor de las 5 o 8 semanas, o sea, a los 2 meses del bebé, es cuando vamos a ver el pico mayor de crecimiento. Y lo que vemos en los vasitos son un montón de vasos desorganizados de células epiteliales inmaduras. Eso es lo que se vería a nivel microscópico. Tenemos un periodo de meseta donde la lesión queda igual, sin embargo el bebé va creciendo, entonces proporcionalmente tal vez se sienta que la lesión ha disminuido. Y después tenemos un periodo de involución donde el 90% puede ser alrededor de entre los 4 y los 6 años. Los vasos van creciendo, pero disminuyen en cantidad los que quedan. Y esto se ve de manera más lenta en aquellas lesiones que son profundas o que son segmentales, que eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, este es el crecimiento normal, natural que tienen todos los hemangiomas. Si no se comporta así, se nos sale entonces del diagnóstico y posiblemente la lesión no sea un hemangioma y sea más bien una malformación capilar o un hemangioma congénito. Serían esas las dos diagnósticos diferenciales, pero sí es muy importante y quiero rescatar de esta filmina que el periodo más importante, que es la fase proliferativa, donde podemos tener las mayores complicaciones, como son el sangrado y la ulceración, lo vemos en los primeros meses. Entonces, si hay un paciente que hay que ver, que hay que valorar, que hay que prevenirle complicaciones, ulceraciones y demás, es en esta etapa. Entonces, la referencia, si ustedes necesitan los pediatras que lo vea algún especialista, es en este momento, porque muchas veces las referencias llegan un poquito tarde y más bien ya a nosotros se nos sale de las manos o ya es más complicado de tratar. Entonces, ojalá que lo refieran pronto para evitar cualquier tipo de complicación y si ocupa tratamiento, iniciarlo lo antes posible. Estos son tipos de hemangiomas. El hemangioma más frecuente que vamos a ver más en la consulta es el que denominamos superficial, que lo que va a estar es ubicado a nivel de la dermis, lesiones rojas, que la intensidad va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, pero son lesioncitas en placas y son a veces lobuladas, como se ve ahí en la foto de abajo. Los hemangiomas mixtos van a tener un componente profundo, como de tipo tumoración, y un poco de, también a nivel de piel, de hemangioma superficial. Estos están ubicados un poco más profundo en la piel, a nivel de la dermis y el tejido subcutáneo. Y muchas veces el bultito puede aparecer de color azulado, rojo, y cambia con la temperatura. Se pone más rojo o más azul dependiendo si hace calor, si el niño puja, llora o hace alguna maniobra de Valsalva. Los hemangiomas profundos, como los que vemos ahí, son lesiones que son tumorales, tienen el tejido de encima, ¿verdad? Lo que es la dermis, va a estar completamente conservada, va a ser normal y casi siempre son bultos de color azulado. La aparición es un poquito más tardía, entonces no lo vemos tal vez en la primera o segunda semana de vida, sino un poco después. Su proliferación o su, ¿verdad? Meseta y demás es más larga y la resolución también tiende a ser un poco más larga, pero son lesiones que igual
se comportan como las anteriores. Y estos son lo que llamamos hemangiomas MAC, que se llaman, pueden ser congénitos, son malformaciones, ¿verdad? Al principio uno la confunde mucho con malformaciones capilares, em, con mínima o ausencia de crecimiento, entonces son lesiones que se comportan, están desde el principio del nacimiento, tienen el mismo aspecto y así van a estar hasta el año. ¿Qué puede pasar? Como viene aquí en la filmina, pueden desarrollarse como un RICH, que es hemangiomas congénitos de rápida involución, eso significa que desaparecen al año. Pueden ser lesiones Niche, que son hemangiomas congénitos que no involucionan y quedan tal cual durante toda la vida. O pueden ser el pitch, que es poco involucionan. Entonces son lesiones que se quedan parecido. Y la manera de realmente hacer el diagnóstico o que les pueda ayudar a ustedes es este halo hipocrómico que tienen alrededor. Si ustedes ven, todas las lesiones tienen un halito alrededor de vasoconstricción blanquito. Y eso nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico diferencial con las malformaciones capilares simples que no lo tienen. Si le hacemos una biopsia va a salir GLUT1 negativo, ¿verdad? Entonces no corresponden al hemangioma clásico y casi siempre tienen una apariencia un poco reticulada. Entonces son lesioncitas que son fáciles de diagnosticar en términos generales a nivel clínico y que hasta el año podemos saber qué tipo de lesión es. No hay manera de anticiparnos. Entonces lo que yo le digo a los pacientes es, veámonos al año, veamos a ver qué pasa. Si se le quita es porque era una de las que tocaba quitarse y si queda pues es una lesión que va a estar ahí, pero son lesiones que se portan bien en la vida y que son asintomáticas. Las complicaciones de los hemangiomas son varias. En realidad, como les explicaba, la mayoría aparecen en los primeros meses de proliferación. Podemos tener ulceración. La ulceración conlleva sangrado, costra, granos, sobreinfección, dolor y el problema de la cicatrización secundaria. Los hemangiomas casi todos quedan sin ningún tipo de lesión residual al finalizar el plazo. Sin embargo, la cicatriz sí queda ya de por vida. Entonces, tratemos de que no se nos compliquen estos pacientes con ninguno de estos, ¿verdad? Y la deformidad ocasionalmente en ciertas zonas, por ejemplo, en la punta de la nariz es una zona donde tiende a haber mucha deformidad y por esa causa lo tratamos. ¿Cuáles son los hemangiomas de alto riesgo, los que nos tienen que preocupar, con los que tenemos que correr, con los que tenemos que valorar tratamiento oral? Son aquellos que tengan algún tipo de impedimento funcional, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí en la foto, esta foto es muy didáctica, ¿verdad? Entonces tenemos a nivel de párpado, de ojos, nos pueden dar algún problema con la vista, el riesgo de deformidad, ¿verdad? Que solo vamos a ver punta nasal, labios también, y muchas veces en los pezones. Y el riesgo de ulceración, lo vemos a nivel del pabellón auricular y algunas lesiones que están asociadas con la parte genital. Cuando nos preocupamos, cuando investigamos lesiones que son segmentadas. Segmentadas significan que no es una lesión, sino que están distribuidas de una manera más extensa. Siempre descartar que haya algún síndrome asociado con el hemangioma. Los más frecuentes es el síndrome de fases o el sacral, que son lesiones. El fases es a nivel de la cara, que además de malformación o de problema, digamos, cosmético, porque son hemangiomas usualmente muy grandes, también tienen problemas a nivel de ojos, a nivel cardíaco, etc. Y el sacral es el mismo hemangioma, pero a nivel del sacro, donde viene involucrada la parte genital. La distribución mandibular, siempre pensar en vía aérea, entonces son pacientes que pueden tener algún problema respiratorio. Si vemos más de 5 hemangiomas en el cuerpo, pensar que pueden haber también lesiones a nivel de hígado, entonces hay que investigar. Lesiones en la línea media que estén asociadas con espina bífida o algún tipo de asociación con el sistema nervioso central. Y los oculares, acordarnos que podemos complicarnos con ambliopía. Estos son algunas fotos de ejemplos para que ustedes vean hemangiomas segmentados. Entonces, esto es a nivel genital, ¿verdad? Si ustedes ven, hay una pequeña malformación aquí de genitales, hay que investigar la parte de ano y posiblemente sea un paciente que tenga síndrome
de sacral. Esta es otra malformación, ¿verdad? Lesiones grandes, y este es un paciente con una lesión grande a nivel facial que involucra el ojito, posiblemente la parte arterial del sistema nervioso central, y que conlleva a varios estudios. Es un abordaje igual de manera integral. Los hemangiomas periorbitales hay que verlos con bastante rapidez, son de las que hay que referir de manera temprano y rápida. Lesioncitas tan pequeñas, inclusive hasta de 1 centímetro, nos pueden dar problemas con ambliopía. Y este es un estudio que salió reportado en el 2021 de 96 pacientes. Definitivamente lo que son hemangiomas periorbitales están asociados con un mayor riesgo de astigmatismo, y más que todo a nivel del párpado superior, hasta 20 veces más probable que así sea, y con lesiones tan pequeñas como de 1 centímetro, que tal vez uno diría no es mucho, pero para un niño y su párpado y a nivel ocular, nos da mucho problema. Entonces son lesiones que rápidamente tenemos que valorar nosotros en conjunto con el oftalmólogo para empezar el tratamiento lo antes posible. Los hemangiomas de vía aérea, como vemos aquí en las fotos, son lesioncitas segmentadas también a nivel de la distribución de la barba. Entonces, todo lo que es mandíbula, cuello, la parte anterior del tórax, ¿verdad? Si ustedes ven algún hemangioma, alguna malformación segmental en pacientes que además pueden presentar estridor, pueden presentar síntomas de Krupp-like, dificultad para alimentarse, ¿verdad? Y estas lesiones usualmente son bastante telangiectáticas y sobre todo dan mucho problema. Hay que tener cuidado, son lesiones que también hay que tratarlas de manera rápidas. Igual en la nariz, cuando hay lesiones a nivel de fosas nasales, son lesiones que, siendo los bebés respiradores nasales per se, ¿verdad? Entonces, una pequeña lesioncita en la fosita nasal, empiezan los niños a respirar con bastante dificultad. Entonces, son lesiones en las que hay que apurarnos con el tratamiento. Y si ven en algún momento alguna lesión, algún paciente con hemangiomatosis o lesiones de hemangiomas múltiples, ¿verdad? Que a veces uno se topa, ¿verdad? Y empieza a contar y sí, cuenta más de 5, más de 10 a veces, inclusive. Nada más recordarles que es importante enviar el ultrasonido, nada más para descartar. Son lesiones que igual si tuviera alguna lesión hepática se comporta de la misma manera que las lesiones en piel, con igual el comportamiento con la proliferación, la meseta en la involución. Usualmente son asintomáticas, son hallazgos que encontramos a la hora que los buscamos. Y las complicaciones, que son bastante infrecuentes, serían el sangrado, una ICC y un hipotiroidismo. Pero son lesiones que se comportan por lo general bastante de manera benigna. ¿Qué exámenes hay que pedirle a los chicos cuando nos llegan al consultorio? En realidad, si es una lesión pequeña, superficial, que tenemos el diagnóstico, que no estamos todavía investigando o tenemos duda, no se recomienda hacer ningún examen. El diagnóstico, repito, es un diagnóstico clínico, donde no hace falta hacer Doppler ni medir nada si la lesión es bien pequeña. Si tenemos alguna lesión en el sistema nervioso central o en línea media, podemos hacer el ultrasonido a nivel de la fontanela siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Y si son más de 5, hacer el ultrasonido de abdomen, pero en realidad ningún estudio se recomienda de manera rutinaria. Ya a veces tomamos fotos en el consultorio como a medida de tratamiento, como para llevarle una evolución de la lesión, porque a los papás se les olvida, como lo ven todos los días, cómo ha involucionado, ¿verdad? Pero eso es una práctica que se puede hacer, o inclusive yo a veces le digo a los papás, empecemos a tomarle una foto una vez por semana, una vez cada 15 días, lleve usted una carpeta y ahí vamos viendo los cambios. Y eso es bastante efectivo y le da mucha tranquilidad a los papás. El tratamiento de los hemangiomas, en realidad el tratamiento, la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, hasta un 90% es un manejo de tipo conservador.
lo manejamos, lo llamamos intervención no activa. ¿Eso qué significa? Lo estamos monitorizando, pero activamente no le damos nada, ningún tratamiento. Eso se puede hacer en la consulta pediátrica, en la que es cada 2 meses, cada mes, etcétera. El pediatra en realidad es el que maneja la mayoría de los hemangiomas que son no complicados. Hay pocos que quedan con cambios residuales o que ocupan tratamiento, ¿verdad? Y esos los podemos ver los dermatólogos, o si ustedes se sienten a gusto con el uso de los manejos, el tratamiento, pues se puede hacer también en el consultorio. Siempre les doy la explicación a los papás, les trato de imprimir un poquito de información para que se lleven a la casa. Hay esta página de Mangiomas, se la paso a los papás, ¿verdad? Que es un poco de educación para Mangiomas, una organización. La Sociedad para Dermatología Pediátrica también tiene información de muchas patologías. Ahí viene las hemangiomas y les hablo siempre de cómo podemos prevenir cualquier tipo de complicación. Entonces, un poco de educación a los papás siempre es importante, obviamente. El tratamiento y el manejo, eh, esto va a ser para los hemangiomas que realmente necesitan tratarse. Lo basamos en dos. Podemos usar la guía práctica del manejo de hemangiomas por la Asociación Americana de Pediatría, que está en línea y es gratis la guía. Y también tenemos el último manejo que publicó la Asociación Americana de Dermatología para el manejo de malformaciones vasculares, donde la parte número 2 se enfoca nada más a hemangiomas. Y este es un gráfico, una tabla vieja de cómo se trataba hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos ahí metidos los esteroides orales que ya han caído en desuso. Los esteroides tópicos tampoco se usan ya. Nos quedamos más que todo con el propanolol y el timolol, que son los dos fármacos de los que vamos a conversar. Entonces, prácticamente ahora y desde el 2008, que fue el descubrimiento del propanolol para el uso de mangiomas, es el tratamiento que venimos utilizando. Con ese se hizo el descubrimiento, que fue algo de por accidente, sea de paso. Y como ustedes saben, es un beta bloqueador no selectivo. Se usaba para los pacientes tratados con esteroide oral que hacían hipertensión, porque el tratamiento con esteroides se usaba por un año completo a dosis altas y eso traía muchas complicaciones. Estos pacientes empezaron a mejorar grandemente y entonces a partir de varios estudios que se hicieron en ese año, se logró determinar que la mejoría se daba por el propanolol y no tanto por el esteroide. Y empezamos a usar como monoterapia solamente los beta bloqueadores. Ya fue aprobado por el FDA desde el 2014 y ahora es el gold standard para utilizar para hemangiomas que ocupan tratamiento. Esto obviamente ha ido evolucionando, entonces de propanolol, muchos muchas personas ya usan atenolol, que en esas me incluyo en lo personal, y hay otras personas en Norteamérica que ya están usando nadolol, entonces eso ha ido cambiando, pero básicamente el propanolol es el medicamento que está ahorita utilizándose. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Muy interesante, tiene 3 pasos. El primero es el de vasoconstricción a la hora de inhibir el óxido nítrico, y ese es un cambio que los papás lo ven rápido en las primeras horas de aplicado. A mediano plazo, después del uso, inhibimos la angiogénesis al inhibir el factor de crecimiento de fibroblastos y eso se traduce como una disminución en el tamaño. Y a nivel tardío induce la apoptosis. Entonces es un fármaco que trabaja de diferentes maneras en diferentes momentos. La ventana que tenemos para tratarlo durante el primer año de vida. Entonces vuelvo a repetir, entre más antes se refieran los pacientes, más chance tenemos, más tiempo tenemos de que podamos utilizar el medicamento de la manera más adecuada y para que se puedan aprovechar estos 3 pasos que tiene el propanolol. Si ya el paciente lo refiere muy tarde, el tiempo que queda es muy corto y la mejoría que van a ver ustedes es poca. Entonces, entre más rápido, siempre es mejor. ¿Cuáles son los candidatos para usar el tratamiento? Obviamente cualquier lesión que atente contra la vida, contra la funcionalidad del paciente. Como ya hablamos, lesiones a nivel de vía aérea, a nivel de ojos, en la punta de nariz, algún riesgo de ulceración y algunas sangrantes.
Yo también lo utilizo en aquellas lesiones que tienen, que sabe uno que a nivel cosmético no tienden a quedar muy bien, entonces ahí es donde metemos la punta de nariz y también metemos la de labios. O lesiones que son muy aparatosas, muy grandes, también les doy propanolol con excelentes resultados. Entonces, esos son casos de pacientes, ¿verdad? Que definitivamente hay que referir rápido, ¿verdad? Lesiones oculares, ambliopía, lesiones en punta de nariz, donde sabemos que a nivel cosmético va a ser problema. Este es un paciente con el labio, ¿verdad? Y posiblemente descartar que no haya lesión a nivel de vía aérea y lesioncitas grandes de este tipo. Los resultados del propanolol son excelentes. Esa es una paciente que tenía una lesión en el párpado superior, obviamente con el ojito que ustedes ven cerrado prácticamente. Y eso es con tratamiento con propanolol y esto es al final del tratamiento. Son pacientes que realmente resulta excelente el uso. Dentro de los efectos secundarios, nada más tener en cuenta los severos, que son el broncoespasmo y la hipoglicemia. Entonces, preguntar si hay antecedentes de asma o de alguna patología respiratoria en los papás. Y a la hora de administrarlo, hacerlo siempre después de que haya comido para evitar el riesgo de hipoglicemia. En realidad son bastante poco frecuentes. Lo que más vemos, como vemos en la parte de la lista de los comunes, son los desórdenes de sueño. Todos los chiquillos no duermen muy bien y los papás se quejan de esto. Se despiertan, a veces pueden tener inclusive pesadillas. La diarrea, el reflujo son más síntomas gástricos, que es lo que uno más frecuentemente ve. Ya para eso está el atenolol. El atenolol no da tanto desorden de sueño, entonces podemos siempre empezar con propanolol y si hay algún trastorno de sueño lo pasamos para atenolol. Y la dosis que vamos dando es de tipo, vamos dándola de manera escalonada hasta llegar a 1 miligramo por kilo por día de tratamiento de propanolol, que se puede llevar inclusive hasta 2 y 3 por kilo por día si fuera necesario. Eso se ve en la minoría de los casos. Para el tratamiento de las lesiones que son más pequeñas, que son planas, que son lesioncitas no proliferativas, recientemente estamos utilizando el timolol. El timolol es un beta bloqueador que se usa más que todo para tratar a nivel ocular y viene obviamente en solución oftálmica. Súper buenos los beneficios que tiene, resuelve bastante bien y sobre todo tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces, para lesioncitas pequeñas se los recomiendo muchísimo. Los estudios han demostrado excelentes resultados. En este estudio que se publicó en el 2016, de 730 pacientes, que es una población grande, el 70% logró una resolución a los 3 meses. Claro, son lesiones pequeñas, pero también es bastante práctico a nivel de la cosmética de las mismas. Ahí vemos entonces algunos ejemplos del estudio de lesioncitas, como les digo, planas y pequeñas, con muy buena resolución en cuanto al color y a la disminución de la lesión como tal. Entonces, es un tratamiento inocuo que lleva muy buenos resultados, ¿verdad? Estas son las complicaciones que podemos ver sobre todo en fase proliferativa y que son las que queremos evitar con el tratamiento. Entonces, nada más recordarles ulceración, sobreinfección, paso de tejido fibrograso, ¿verdad? Anetoderma y deformidad. Como les digo, es poco frecuente, sin embargo, son situaciones que queremos definitivamente evitar con el uso del tratamiento. Algunos otros manejos que también podemos ofrecerle a los pacientes, además del manejo médico, tenemos el uso del láser. El uso del láser tiene 2 indicaciones. Cuando la lesión está ulcerada, para cerrar el vasito y si el paciente está con mucho dolor o hay mucho sangrado, se puede utilizar de manera puntual para esa indicación. Y ya cuando quedan lesiones residuales de tipo telangiectasia, manchas rojas, puntos rojos, es un tratamiento que lo usamos y lo usamos eso sí después de la fase, ya en la fase resolutiva. Entonces después de los 6, 7, 8 años es un procedimiento que se puede perfectamente realizar con láser de luz pulsada. La resección quirúrgica la dejamos para lesiones a nivel ocular, cuando son lesiones
de tipo tumoral, redondeadas, que no han respondido muy bien al propanolol, es una indicación que podemos usar. Si queda algún remanente de tejido graso, entonces se puede hacer liposucción porque es muy fácil, es una técnica fácil que quita el bulto y hace que la lesión quede más planita. Y eso es usualmente lo que hacemos, pero son pocos los pacientes que lo necesitan y lo hacemos en periodos ya más cuando los chicos están más grandes porque es algo más que todo cosmético y pues todo lleva su incomodidad, dolor, sedación, etcétera. Entonces lo dejamos siempre para más adelante. El manejo quirúrgico, como dijimos, más que todo lesiones pedunculadas, residuales, como por ejemplo esta de la espalda. Son lesioncitas que se pueden quitar, quedan bastante bien. La recomendamos sobre todo a nivel ocular, donde se ha visto que el manejo del propanolol no ha funcionado y resuelve bastante bien y los oftalmólogos tienen excelente resolución de estas lesiones en caso que sean necesarias. Sin embargo, siempre tratamos de resolverlo con tratamiento médico oral antes de someterlos a alguna cirugía y son la minoría de los pacientes los que van a ocupar el manejo quirúrgico. Estos son algunos de los pacientes que quedan con cicatrices, remanentes y realmente justamente esto es lo que deseamos, no llegar y evitar al máximo con una referencia temprana. Entonces, para resumir un poco de lo que hemos conversado hoy, recordar que las malformaciones vasculares hay que saber identificarlas, algunas pueden tener tratamiento, son lesiones que se ven desde el nacimiento y que van a estar presentes en el bebé siempre. Los hemangiomas son lesiones muy frecuentes también dentro de nuestra práctica de pediatría. Muy importante educar a la familia, sobre todo qué esperar, que son lesiones que pueden crecer, que después van a resolver y siempre darles un seguimiento en la cita pediátrica. ¿Cuándo referir? Aquellos hemangiomas complicados y tratar de hacerlo lo antes posible para empezar el tratamiento rápido y que nos podamos manejar dentro de esa ventana terapéutica que es tan importante. Saber que tenemos para tratar el uso del timolol tópico para las lesiones que son pequeñas y el propanolol oral para aquellas que están atentando contra la funcionalidad o la vida del paciente. Y entre más rápido se lo demos, muchísimo mejor. Ya para después de 6, 7 años, ya podemos pensar en algo más cosmético para cualquier problema residual que haya quedado. Se puede referir a cirugía al paciente o se puede referir al láser dependiendo de cuál es la lesión que haya quedado. Espero que este repaso rápido y general de las lesiones vasculares y de los hemangiomas les sea de mucho uso para ustedes, que sea enriquecedor y que puedan poner en práctica muchas de las cosas que conversamos hoy. Muchísimas gracias por la atención y que pasen un buen día.